Antes de comenzar con esta historia, quiero agradecer al equipo de Rutas Desoladas Traileros por darme la oportunidad de compartir mi relato. Después de escuchar tantas historias que otros compañeros han enviado, sentí que era hora de enviar la mía. No es fácil revivir lo que me ocurrió aquella noche, pero si esta experiencia puede servir de advertencia o incluso de consuelo para otros que recorren las mismas rutas, entonces habrá valido la pena. Ahora, sin más preámbulos, les dejo con mi relato. Recuerdo haber comenzado en esto casi por casualidad. Venía de una familia humilde, mi papá era campesino y mi mamá se dedicaba a la caza. En esos años, conseguir trabajo era difícil y cuando se presentó la oportunidad de aprender a manejar camiones, no lo dudé. Al principio no era fácil. Las largas horas, las noches solitarias y la constante amenaza de los asaltos hacían que uno se cuestionara si realmente valía la pena. Sin embargo, con el tiempo me acostumbré, o mejor dicho, me endurecí. Aprendí a leer las señales de la carretera, a conocer cuándo es seguro parar y cuándo seguir adelante sin mirar atrás. Siempre he creído que la carretera es como una selva, llena de depredadores y presas, y uno, como trailero, debe ser astuto para no caer en las trampas. Pero lo que me ocurrió aquella noche me hizo dudar de todo lo que creía saber. Era una de esas noches en las que el sueño te embarga, pero el deber te obliga a seguir. Había cargado en la Ciudad de México y mi destino era Monterrey. Era un trayecto largo, más de 15 horas al volante, pero para mí eso ya no era novedad. Decidí detenerme en una parada solitaria en medio de la sierra para descansar un rato y estirar las piernas. La luna apenas se asomaba entre las nubes y la oscuridad era tan densa que parecía envolverlo todo. Esa parada era una de esas que casi nadie usa, salvo los que conocen la zona. No había más que un par de baños viejos, una banca de cemento y un árbol seco que parecía haber muerto hace años. Bajé del camión, encendí un cigarro y me senté en la banca, observando el paisaje oscuro. La tranquilidad de la noche, interrumpida solo por el ruido de los insectos y algún que otro animal lejano, me relajaba. De repente, escuché unos pasos acercándose. Era extraño porque no había visto a nadie en kilómetros. Miré alrededor y vi a un hombre acercarse desde el otro lado de la carretera. Llevaba un sombrero viejo y una chaqueta de cuero que parecía haber visto mejores días. Cuando llegó lo suficientemente cerca, me di cuenta de que era un tipo alto, de aspecto rudo, con una barba desordenada que cubría casi todo su rostro. «Buenas noches», dijo con una voz grave que parecía salir de las entrañas de la tierra. «Buenas», respondí, sin quitarle la vista de encima. «¿Qué lo trae por estos rumbos tan solitarios?», preguntó mientras se sentaba en la banca a mi lado, como si nos conociéramos de toda la vida. Algo en su tono me hizo sentir incómodo. No era raro encontrar a personas en la carretera, pero había algo en él que no cuadraba. «Trabajo», le contesté, sin entrar en detalles. El hombre asintió lentamente, como si supiera exactamente de lo que hablaba. «Yo soy cazador», dijo de repente, rompiendo el silencio. La declaración me sorprendió, no tanto por la naturaleza del oficio, sino por la manera en que lo dijo, como si fuera una especie de advertencia. «¿Y qué caza por aquí?», le pregunté, tratando de mantener la conversación ligera. «De todo un poco», respondió mirando hacia la oscuridad. «Esta sierra está llena de criaturas. Algunas de ellas no deberían existir». Me reí, pensando que el hombre quería hacerme una broma o contarme alguna historia para asustar al forastero. Pero su expresión permaneció inmutable, como si estuviera hablando en serio. «¿A qué te refieres?», inquirí, más por curiosidad que por otra cosa. El cazador se volvió hacia mí y por primera vez noté que sus ojos eran de un color extrañamente claro, casi como si estuvieran vacíos. «Hay cosas en esta sierra que no son de este mundo, criaturas que salen cuando la luna está oculta y la noche es más oscura. Mi instinto me decía que era momento de marcharme,
pero había algo en sus palabras que me mantenía en mi lugar. Decidí seguirle la corriente, pensando que tal vez estaba un poco loco. «Y dime, ¿has atrapado alguna de esas criaturas?», pregunté con una sonrisa. El hombre me miró fijamente antes de responder. «Una vez, pero no fue fácil y desde entonces he estado buscando otra. El problema es que no todos pueden verlas». A partir de ese momento, la conversación tomó un giro inquietante. El cazador comenzó a hacerme preguntas sobre mi itinerario, sobre cuántas veces había pasado por esa ruta, si solía parar en otros lugares y cosas por el estilo. Al principio, intenté responder de manera cortés, pero conforme avanzaba, sentía que sus preguntas eran demasiado personales, demasiado directas. «¿Y qué harías si una de esas criaturas te atrapara en medio de la carretera?», preguntó de repente, como si quisiera ponerme a prueba. No supe qué responderle. Nunca había pensado en eso, y la verdad, no me gustaba la dirección que estaba tomando la conversación. «Supongo que aceleraría y no miraría atrás», contesté finalmente, intentando sonar relajado. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable, era más bien una mueca, como si supiera algo que yo no. «Eso es lo que harían la mayoría, pero hay quienes se detienen, y esos son los que nunca vuelven». Una sensación de frío recorrió mi espalda. Algo en su tono me hizo sentir como si estuviera en peligro, como si este hombre no fuera quien decía ser. «Ya es tarde, mejor me voy», dije mientras apagaba el cigarro y me levantaba. Pero cuando intenté caminar hacia mi camión, él se levantó también, colocándose frente a mí. Era alto, más de lo que había pensado, y su presencia se sentía amenazante. «Todavía es temprano», dijo con esa voz grave que ahora me parecía aún más oscura. «No tengas prisa». Me quedé quieto, evaluando la situación. Estaba solo, en medio de la nada, con un hombre que comenzaba a parecerme peligroso. Sabía que tenía que actuar con cautela. «Tengo un largo camino por delante», respondí, tratando de mantener la calma. «Debo seguir». «El camino no va a ninguna parte», replicó. «Las criaturas están siempre al acecho. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos no regresan? ¿Cuántos desaparecen en la oscuridad sin dejar rastro?» Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué pretendía este hombre, pero cada vez me sentía más atrapado. Decidí que era mejor seguirle la corriente, al menos hasta que pudiera encontrar una salida. «¿Y cómo se supone que uno se protege?», le pregunté, intentando parecer interesado. El hombre se acercó más, tanto que podía oler el humo de su chaqueta, como si estuviera impregnada de fuego. «Hay maneras», dijo en voz baja, «pero requieren sacrificios. Los que no están dispuestos a hacerlos están condenados». Sentí que la situación se estaba volviendo insostenible. Mi instinto de supervivencia me decía que debía salir de ahí cuanto antes, pero antes de que pudiera moverme, el cazador levantó una mano, señalando algo en la oscuridad detrás de mí. «Ahí viene», susurró. Me giré instintivamente, buscando lo que señalaba, pero no vi nada más que sombras y la negrura de la noche. Cuando volví a mirar hacia él, ya no estaba. La banca estaba vacía, como si nunca hubiera habido nadie allí. El miedo me invadió, y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia mi camión. Subí de un salto y cerré la puerta con fuerza, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Encendí el motor y pisé el acelerador, alejándome de ese lugar maldito lo más rápido que pude. Mientras manejaba por la carretera desierta, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? Y sobre todo, ¿por qué desapareció tan repentinamente? La noche parecía eterna, y a cada kilómetro que recorría, la paranoia se apoderaba de mí. Cada sombra, cada ruido en la oscuridad me hacía pensar en las palabras del cazador. ¿Había algo siguiéndome? ¿Había despertado a alguna de esas criaturas de las que hablaba? Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una gasolinera en las afueras de un pequeño pueblo. Me detuve.
Bajé del camión y entré en la tienda para tomar un café. Necesitaba calmar mis nervios y el café caliente era lo único que podía ayudarme en ese momento. Mientras esperaba en la fila, noté que el encargado de la tienda me miraba con curiosidad. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó con tono amable. Sí, solo una noche larga, respondí, tratando de sonar tranquilo. El hombre asintió, pero luego, como si hubiera recordado algo, añadió: ¿Viene de la sierra? Sí, acabo de pasar por ahí, contesté, sin pensar mucho en la pregunta. El hombre frunció el ceño y su tono cambió a uno más serio. No se encontró con alguien por ahí, ¿verdad? Un hombre que dice ser cazador. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Cómo sabía él eso? Me quedé mirándolo, incapaz de responder. Dicen que ese hombre aparece de vez en cuando, continuó el encargado. Siempre en noches como esta, cuando la luna apenas se ve. Algunos dicen que es un espíritu, otros que es algo peor, pero todos coinciden en que los que se encuentran con él nunca vuelven a ser los mismos. Tomé el café con manos temblorosas, pagué y salí de la tienda. No quería escuchar más. Subí al camión y me quedé allí un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Arranqué el motor y seguí mi camino, deseando que el sol saliera pronto. Pero aunque las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, el frío que sentía en el pecho no desapareció. Desde esa noche he evitado pasar por esa sierra. Algo dentro de mí cambió después de aquel encuentro. Ya no soy el mismo hombre que antes, y cada vez que veo una parada solitaria en medio de la carretera, recuerdo al cazador nocturno y su advertencia. Al final, la carretera es como una selva, pero hay cosas que ni siquiera el más astuto puede prever. Y hay depredadores que no pertenecen a este mundo. Saludos a todos los seguidores del canal Rutas Desoladas Traileros. Me animé a compartir mi historia con ustedes porque creo que, como muchos aquí, he vivido cosas en la carretera que desafían toda explicación lógica. Esta es una experiencia que me ha perseguido durante meses, y aunque nunca he hablado de esto con nadie, siento que este es el lugar adecuado para hacerlo. Ojalá este relato llegue a quienes, en esas largas noches en la carretera, sientan que algo los observa desde la oscuridad. Aquella noche, ya no recuerdo bien la fecha, pero fue en una de esas frías madrugadas de invierno, me encontraba en una carretera secundaria que atravesaba una densa zona boscosa. Había aceptado un encargo de última hora, transportar mercancía desde el estado de Hidalgo hasta un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca. No era la ruta más directa ni la más segura, pero el pago era bueno y necesitaba el dinero. El camión avanzaba pesadamente por la angosta carretera. Sus luces apenas penetraban la negrura del bosque que se cerraba a ambos lados del camino. La niebla se acumulaba espesa, reduciendo mi visibilidad y obligándome a disminuir la velocidad. Sentía los ojos cansados, pero sabía que no podía detenerme. Quería llegar a mi destino antes del amanecer. Entonces lo vi. Fue tan repentino que tuve que pisar el freno con todas mis fuerzas, haciendo que el camión se sacudiera y emitiera un chillido agudo que resonó en la quietud de la noche. Frente a mí, parado en medio de la carretera, había un hombre. Era alto y delgado, vestido con ropa andrajosa que parecía haber visto mejores días. En su mano derecha sostenía un machete largo y oxidado que brillaba tenuemente bajo las luces del camión. Por un momento pensé que tal vez era un campesino, perdido o herido, pero algo en su postura, en la forma en que me miraba, me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No moví el camión, simplemente lo observé, mientras él permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. Finalmente, tomó la iniciativa y comenzó a caminar hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar cuando el hombre subió a la cabina del camión, como si fuera lo más natural del mundo. «Necesito que me lleves a un lugar», dijo con voz rasposa, sin quitar los ojos de mi rostro.
Aún podía oler la humedad del bosque en su ropa y el filo del machete estaba a solo centímetros de mi brazo. No era la primera vez que me encontraba con un asaltante en la carretera, pero algo en él era diferente, más peligroso. Mi mente estaba en blanco. Solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración mientras trataba de pensar en qué hacer. ¿A dónde necesitas ir? Logré preguntar. Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Él no respondió de inmediato. Simplemente señaló hacia adelante, hacia la oscuridad que se extendía más allá de los faros del camión. «Sigue manejando», ordenó, y no tuve más opción que obedecer. El silencio en la cabina se hizo insoportable. Intenté hablarle, preguntarle de nuevo a dónde se dirigía, pero solo recibía un frío «sigue manejando» como respuesta. Mientras avanzábamos por la carretera, el hombre mantenía su mirada fija en el camino, como si buscara algo en la distancia. Yo, por mi parte, no podía evitar lanzarle miradas rápidas, esperando que en algún momento bajara la guardia y me diera una oportunidad de escapar. Pero cada vez que lo hacía, lo encontraba observándome de reojo, su mano firme en el machete. Sentía el sudor frío en la frente, las manos temblando en el volante. Intenté recordar las historias de otros camioneros, si alguna vez alguien había hablado de algo así, pero mi mente estaba demasiado ocupada tratando de mantener la calma. Pasaron los minutos, aunque se sintieron como horas. La carretera seguía serpenteando entre los árboles y el hombre continuaba en silencio, siempre señalando hacia adelante. Fue entonces cuando vi una señal de desvío, un camino de terracería que se internaba aún más en el bosque. «Por ahí», dijo él, rompiendo el silencio de manera abrupta. No sabía si debía hacerle caso, pero sentí el filo del machete rozando mi brazo y comprendí que no tenía elección. Giré el volante y el camión entró en el sendero. Las piedras y baches hicieron que la cabina saltara, aumentando mi nerviosismo. No había señal de vida en esa dirección, solo la oscuridad y el eco de mis pensamientos. El hombre del machete comenzó a hablar, más para sí mismo que para mí, contándome una historia que me dejó helado. Me dijo que había sido un campesino en esas tierras, pero que la avaricia y el rencor de los hombres lo habían llevado a perder todo. Su hogar, su familia, todo se había desvanecido como la niebla bajo el sol. Ahora estaba en busca de algo, de alguien que lo llevara al lugar donde todo comenzó, donde todo terminó. «No te preocupes», dijo mientras me miraba de reojo. «Ya casi llegamos». No sabía qué esperar. La historia que contaba parecía sacada de un cuento de terror, pero la realidad de la situación era aún más aterradora. Estaba atrapado en medio de un bosque, con un extraño armado y sin saber si saldría vivo de esa situación. Finalmente, el camino se abrió en un claro, y ahí, entre la vegetación, se alzaba una vieja casona abandonada. El hombre me indicó que me detuviera, y así lo hice. Mi corazón latía con fuerza mientras el hombre bajaba del camión, indicándome que lo siguiera. No quería hacerlo, pero algo en su mirada, en el frío de su voz, me hizo comprender que no tenía elección. Bajé del camión y lo seguí a la oscuridad, hacia la casona que parecía observarnos con ojos invisibles. Cruzamos el umbral de la casona y de inmediato sentí el aire pesado, denso, como si cada rincón de ese lugar estuviera cargado de dolor y sufrimiento. El hombre del machete avanzó sin dudar, como si conociera cada paso, cada sombra que se ocultaba en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una habitación en la parte trasera de la casa. Ahí, en el suelo, había un viejo altar cubierto de polvo y telarañas. El hombre se arrodilló frente a él, dejando el machete a un lado, y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. Luego, sin previo aviso, se volteó hacia mí con una expresión de desesperación en su rostro. «Aquí fue donde todo acabó», dijo, su voz apenas un susurro. «Aquí fue donde me traicionaron, donde perdí mi alma.
No supe qué decir, solo lo observé mientras él se levantaba lentamente, tomando el machete en sus manos una vez más. Pensé que sería mi final, pero en lugar de eso, el hombre me miró con una expresión que nunca podré olvidar, una mezcla de tristeza y resignación. «Gracias por traerme aquí», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, levantó el machete y lo hundió en su propio pecho. El grito que salió de su boca resonó en toda la casona, un alarido que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. Luego, todo quedó en silencio. El hombre cayó al suelo, su vida escapando de su cuerpo junto con la sangre que manchaba el altar. Me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder siquiera respirar. ¿Qué había presenciado? ¿Qué tipo de locura se había desatado frente a mis ojos? No lo sé, pero en ese momento supe que debía salir de ahí antes de que algo peor ocurriera. Corrí hacia el camión, sin mirar atrás, sin querer recordar lo que había visto. Con las manos temblorosas, encendí el motor y volví a la carretera, dejando atrás ese lugar maldito y la historia del hombre que había perdido todo. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que algo en mí cambió esa noche. La carretera ya no es la misma, y cada vez que paso cerca de un bosque o veo un camino desierto, no puedo evitar recordar al hombre del machete, a su historia y a la forma en que decidió ponerle fin a su sufrimiento. Nunca le conté a nadie lo que ocurrió esa noche. ¿Quién me iba a creer? Un hombre salido de la nada, un machete, una casona maldita, parecería el relato de un loco o una historia inventada para asustar a los novatos en el oficio. Pero yo sabía que era real, que lo que vi y viví no era producto de mi imaginación. Después de esa noche continué con mi vida, pero algo en mí había cambiado. Me alejé de las rutas más solitarias, evitando los trayectos que pasaban por zonas boscosas o por áreas donde la niebla se acumulaba como un sudario. Sentía una especie de aversión hacia esos lugares, como si algo oscuro me estuviera observando desde la espesura de los árboles, esperando el momento para volver a manifestarse. El trabajo no me dio tiempo para reflexionar demasiado sobre lo ocurrido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la rutina del camionero volvió a ocupar mi mente. Pero por las noches, cuando el motor se apagaba y el silencio tomaba el control, los recuerdos regresaban con fuerza. Cerraba los ojos y veía la casona, al hombre del machete, su mirada vacía después de cometer ese acto desesperado. Hubo noches en que me despertaba de golpe, empapado en sudor, con el eco de su grito resonando en mi cabeza. Me decía a mí mismo que debía superarlo, que no tenía sentido seguir atormentándome con lo que ya no podía cambiar. Pero el miedo, esa sensación de que algo inexplicable había tocado mi vida, no me abandonaba. Empecé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Me volví más paranoico, más cauteloso. Revisaba 2 veces el camión antes de cada viaje, asegurándome de que todo estuviera en orden, como si eso pudiera protegerme de lo desconocido. Me sentía observado, como si el hombre del machete hubiera dejado algo en mí, una marca invisible que solo yo podía sentir. Con el tiempo, comencé a preguntarme si todo había sido real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Tal vez el cansancio, las largas horas en la carretera, el aislamiento, habían creado una ilusión tan vívida que la había tomado como verdad. Pero entonces recordaba la casona, la sensación de frío en su interior, el altar manchado de sangre, y sabía que no podía ser solo un sueño. A pesar de mis esfuerzos por evitar la ruta que me llevó a ese lugar, el destino, o quizás algo más, tenía otros planes. Una noche, varios meses después del incidente, me vi obligado a aceptar un encargo que me llevaría de nuevo a la región montañosa de Oaxaca. Esta vez, sin embargo, la ruta era aún más complicada y, para mi desdicha, pasaba cerca del lugar donde había encontrado al hombre del machete. La idea de volver a cruzar esa zona me llenaba de ansiedad.
pero el trabajo era el trabajo y no podía darme el lujo de rechazarlo. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia, que lo que había sucedido era cosa del pasado y que no había razón para temer. Pero mientras avanzaba por la carretera esa noche, sentía el mismo peso en el pecho que había sentido aquella vez, como si algo invisible me envolviera con su presencia opresiva. La niebla volvió a aparecer, tan espesa como la recordaba, y mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Cada sombra que veía en la carretera, cada movimiento en la periferia de mi visión, me hacía saltar de nervios. Pero lo peor estaba por venir. Mientras avanzaba por la estrecha carretera, vi algo en la distancia, algo que no podía ser. Parado en medio del camino, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado meses antes, estaba el hombre del machete. Esta vez no hubo frenazos bruscos ni dudas. Sabía que no podía ser real, que debía ser un reflejo de mi mente perturbada. Sin embargo, su figura estaba allí, inamovible, mirándome fijamente con esos ojos vacíos que me habían atormentado en mis sueños. No sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo, tal vez el instinto de supervivencia o el simple terror, pero en lugar de detenerme, apreté el acelerador y avancé hacia él. Mi corazón latía con fuerza, esperando el impacto, pero cuando llegué al punto donde debía estar, no había nada. El camión atravesó el espacio vacío y la figura se desvaneció como el humo. Solté un suspiro de alivio, pero ese sentimiento duró poco. Justo cuando pensé que estaba a salvo, escuché un golpe seco en la parte trasera de la cabina, como si algo o alguien hubiera saltado sobre el remolque. Mi mente se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Mantuve la vista al frente, concentrándome en el camino, pero el ruido continuaba, golpes rítmicos que resonaban con cada metro que avanzaba. Era como si el hombre del machete o su espectro estuviera reclamando su lugar, como si me estuviera castigando por haber intentado escapar de él. El sudor me cubría el cuerpo, pero no me atrevía a detenerme ni a mirar atrás. Solo tenía un objetivo: salir de ese lugar lo más rápido posible. Seguí conduciendo, con el sonido de los golpes en mi mente, hasta que finalmente la niebla comenzó a despejarse y los primeros signos de civilización aparecieron en el horizonte. No fue hasta que llegué a un pequeño pueblo, lejos de esa maldita carretera, que me permití detener el camión. Bajé de la cabina con las piernas temblorosas, esperando encontrar alguna señal de lo que había ocurrido. Pero el remolque estaba intacto, sin ninguna marca o indicio de que algo hubiera estado allí. Regresé a casa después de completar el trabajo, pero no volví a ser el mismo. Los compañeros notaron mi cambio, pero nunca les conté la verdad. ¿Cómo podría hacerlo? Cada vez que lo recordaba, sentía que algo oscuro se cernía sobre mí, como si el hombre del machete aún estuviera buscando venganza por alguna ofensa desconocida. Desde entonces, he evitado las rutas que pasan por zonas boscosas o apartadas. No sé si fue mi mente la que me jugó una mala pasada o si realmente hubo algo más, algo que desafía la comprensión. Lo único que sé es que esa noche, en esa carretera, algo salió del bosque para encontrarme, algo que nunca debía haber visto y que desde entonces sigue acechándome en las sombras de mi memoria. Decidí enviarles mi relato porque creo que es importante que todos los que vivimos de la carretera estemos conscientes de los peligros que acechan, no solo en forma de accidentes o asaltos, sino también en aquellas cosas que no podemos explicar. Lo que viví me hizo replantearme muchas cosas y espero que, al compartirlo con ustedes, alguien más pueda estar preparado si alguna vez se encuentra en una situación similar. Así que aquí les dejo mi historia, tal como la viví. Mi primera ruta fue transportando mercancías entre estados, un trabajo que al principio me llenó de orgullo. Pero con el tiempo, la monotonía de las mismas autopistas, los mismos paisajes y los mismos moteles de mala muerte comenzaron a pesarme. Aún así, me aferré a la idea de que estaba construyendo un futuro para mi familia.
aunque significara sacrificar mi propia vida personal. Era una noche de otoño cuando ocurrió algo que jamás podré olvidar, un evento que cambió mi percepción de la carretera y de los riesgos que corríamos aquellos que vivimos al volante. La jornada había sido larga y mis párpados luchaban por mantenerse abiertos. Decidí desviarme de la ruta principal, buscando un camino alternativo que me permitiera llegar más rápido a mi destino. Sabía que no era la mejor idea, pero la promesa de un par de horas extra de descanso me tentaba demasiado. El camino que tomé era estrecho, bordeado de árboles que parecían querer devorar el asfalto. No había iluminación, solo la tenue luz de los faros de mi camión. Los baches y la neblina no ayudaban mucho, pero seguí adelante, confiando en que no faltaba mucho para volver a una carretera más transitada. Entonces vi un letrero a lo lejos, peaje 500 metros. Pensé que era extraño, ya que no recordaba haber pasado por un peaje en esa zona, pero asumí que quizás estaba tan cansado que no presté atención. Al acercarme, pude ver una cabina improvisada hecha de madera y una barra que bloqueaba el paso. La cabina estaba mal iluminada, pero alcancé a ver la silueta de un hombre dentro. Reduje la velocidad y me detuve frente a la barrera. Bajé la ventana y esperé a que el encargado se acercara. Un hombre alto, de aspecto descuidado, con una barba desaliñada y ojos hundidos, salió de la cabina. Llevaba una chaqueta de mezclilla y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. Se acercó lentamente, observando cada detalle de mi camión como si estuviera evaluando su valor. «Buenas noches», dijo con una voz grave y seca. «Son 100 pesos para pasar». Me sorprendió la cifra. Los peajes que solía cruzar no costaban tanto, y menos en una carretera secundaria. Aún así, no quería problemas, así que tomé mi cartera y saqué un billete de 100 pesos. El hombre lo tomó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Luego, en lugar de levantar la barrera, hizo una seña hacia la cabina. De allí salió otro hombre, más bajo, con una gorra que le cubría los ojos y una actitud aún más intimidante. Este segundo individuo sostenía una escopeta. «Bájate del camión», ordenó el segundo hombre. «Vamos a revisarlo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo andaba mal, pero no estaba en posición de resistirme. Desabroché el cinturón y abrí la puerta del camión. Al bajar pude sentir la fría brisa de la noche golpear mi rostro. Los dos hombres me rodearon. El segundo, con la escopeta apuntándome de cerca, mientras el primero empezaba a registrar mi camión. «¿Qué llevan en la caja?», preguntó el hombre de la escopeta. «Cajas de electrodomésticos», respondí, tratando de mantener la calma. «Nada de valor». El hombre soltó una risa sarcástica y se acercó más a mí, hasta que pude sentir el frío del cañón de la escopeta en mi costado. «Vamos a ver si es cierto», dijo. El primer hombre seguía revisando la cabina, lanzando mis pertenencias al suelo. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero sabía que no podía hacer nada más que esperar que se aburrieran y me dejaran ir. Finalmente, el hombre de la cabina regresó con una pequeña caja de madera que había encontrado en mi guantera. Era una caja que mi esposa me había dado, donde guardaba algunos recuerdos y fotos familiares. «¿Qué hay aquí?», preguntó mientras la sacudía. «Solo cosas personales», respondí. «No tiene valor para ustedes». El hombre abrió la caja y examinó su contenido. Por un momento pensé que la tiraría, pero su rostro se tornó sombrío cuando vio una de las fotos. Era una foto de mi esposa y mis hijos tomada durante una de nuestras pocas vacaciones juntos. «Bonita familia», dijo, pero su tono no era de admiración, sino de amenaza. Sería una lástima que algo les pasara. El segundo hombre se acercó y miró la foto por encima del hombro de su compañero. Ambos intercambiaron una mirada que no supe interpretar, pero que me hizo sentir aún más vulnerable. Finalmente, el hombre que sostenía la caja cerró la tapa y la arrojó de nuevo al camión. «Vamos a dejarnos de juegos», dijo el de la escopeta. «Dame las llaves del camión».
¿Para qué las quieren?, pregunté, tratando de ganar tiempo. Eso no es de tu incumbencia, respondió el hombre, empujándome con la escopeta. Dame las malditas llaves. No tenía opción. Les entregué las llaves, sintiendo que cada segundo que pasaba me acercaba más a un destino que no quería conocer. El hombre de la escopeta tomó las llaves y subió al camión. El otro se quedó junto a mí, vigilándome con una sonrisa cruel en el rostro. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. No sabía qué estaban haciendo dentro de mi camión, pero cada sonido que provenía de la cabina me hacía estremecer. Finalmente, el hombre bajó del camión y me lanzó las llaves. «Lárgate de aquí», dijo, «y no intentes hacerte el héroe, porque sabemos dónde encontrarte». Recogí las llaves del suelo y, sin decir una palabra, subí de nuevo al camión. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor. Cuando finalmente lo logré, aceleré y pasé bajo la barrera, sin mirar atrás. El camino seguía oscuro y la neblina parecía volverse más densa. No me atreví a detenerme ni a revisar lo que habían hecho esos hombres hasta que estuve seguro de que estaba lo suficientemente lejos. Finalmente encontré un lugar seguro donde detenerme, un pequeño poblado con una estación de servicio y algunas luces que me devolvieron la sensación de seguridad. Apagué el motor y bajé del camión para revisar los daños. Para mi sorpresa, nada parecía estar fuera de lugar. Todo estaba tal y como lo había dejado, salvo por la caja de madera que ahora estaba abierta y vacía. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había sucedido. No entendía por qué me habían dejado ir, por qué no se habían llevado nada de valor. Cuando volví a subir al camión, algo llamó mi atención en el retrovisor. Una figura oscura estaba de pie al final del estacionamiento, observándome. No podía distinguir su rostro, pero sabía que no era una coincidencia. Decidí no esperar a descubrir quién o qué era. Encendí el motor de nuevo y me alejé de allí tan rápido como pude. Conduje durante horas, sin parar, con la sensación de que algo o alguien me seguía. No fue hasta que amaneció y vi el sol asomarse por el horizonte que finalmente me relajé un poco. Desde entonces, cada vez que veo un peaje en la carretera, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Aquel encuentro en la carretera desierta me dejó claro que, en este mundo, hay fuerzas más oscuras de lo que podemos imaginar. No sé qué fue lo que pasó esa noche, ni por qué esos hombres me dejaron ir. Pero una cosa es segura, hay cosas en la carretera que es mejor no cuestionar. Y cada vez que paso por esa zona, evito a toda costa desviarme del camino principal, porque en las sombras de la carretera nunca se sabe lo que te puede estar esperando. Envié este relato porque necesito sacarlo de mi pecho y quizá advertir a otros compañeros que, como yo, pasan noches enteras en esas paradas solitarias que parecen estar más allá del alcance de la civilización. Lo que me sucedió no tiene una explicación lógica y cada vez que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Escuchen con atención, porque lo que van a escuchar a continuación podría pasarle a cualquiera de ustedes la próxima vez que se detengan en una estación de servicio desolada, en medio de la nada. La vida en la carretera no es para todos. Para algunos es una aventura interminable, llena de horizontes desconocidos y libertad sin límites. Para otros es una carga, una existencia solitaria marcada por kilómetros de asfalto, noches interminables y una soledad que se cuela hasta en los huesos. Yo pertenezco al segundo grupo. Desde que tomé las riendas de mi primer camión hace más de 20 años, supe que este trabajo me atraparía en una rutina de la que sería difícil escapar. Pero no me malinterpretes. He aprendido a amar el camino, con todas sus dificultades y sacrificios. Sin embargo, hay veces en las que me pregunto si este trabajo no me ha robado algo más que tiempo, mi paz mental. Era una noche como cualquier otra en la carretera. Había salido de la Ciudad de México con un cargamento de mercancías que debía entregar en Guadalajara. El viaje era largo,
pero nada fuera de lo común. La carretera estaba desierta, como suele estar a esas horas, y el único sonido que rompía el silencio era el ronroneo constante del motor de mi camión. A medida que avanzaba, la noche se hacía más densa y el cansancio comenzaba a hacer mella en mi concentración. Decidí que era mejor detenerme un rato, descansar un poco y luego continuar. Conduje hasta una pequeña estación de servicio que conocía de viajes anteriores. Era un lugar modesto, una gasolinera vieja con una tienda pequeña y unos cuantos baños en la parte trasera. No había más que eso, pero para mí era suficiente. Aparqué el camión junto a una de las bombas de gasolina y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mundo entero se hubiese detenido junto conmigo. Me quedé sentado unos momentos, mirando hacia la oscuridad, sintiendo el peso del cansancio en los ojos. Sabía que necesitaba dormir un poco antes de continuar, pero primero decidí estirar las piernas y tomar un café de la tienda. Intenté abrir la puerta de la cabina, pero la manija no cedió. Me quedé quieto un segundo, pensando que quizá no había tirado con suficiente fuerza. Volví a intentarlo, esta vez usando ambas manos, pero la puerta no se movió ni un centímetro. Era como si algo la estuviera bloqueando desde afuera. Me llené de una sensación de incomodidad. Revisé que los seguros estuvieran desactivados, lo cual estaban, y volví a intentarlo con el mismo resultado. La puerta estaba completamente bloqueada. Comencé a sentirme un poco nervioso, pero traté de mantener la calma. Pensé que quizá la puerta se había atascado, tal vez debido a la presión del aire o algún fallo mecánico. Decidí intentar con la puerta del lado del copiloto. Me deslicé hacia el asiento del acompañante y repetí el proceso. Para mi sorpresa, esa puerta tampoco se abrió. Estaba atascada igual que la del lado del conductor. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo, con la esperanza de que hablar en voz alta disipara la tensión que comenzaba a formarse en mi pecho. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de qué podía estar ocurriendo. La estación de servicio estaba completamente desierta. Ni un alma en la tienda, ni un coche en el estacionamiento. El único movimiento que se percibía era el parpadeo ocasional de la luz de neón que anunciaba el nombre del lugar, y el leve balanceo de los árboles al fondo, movidos por una brisa ligera. Encendí el motor de nuevo. Tal vez, pensé, el encender el camión aflojaría la presión sobre las puertas, pero no hubo tal suerte. Volví a apagarlo y empecé a golpear las puertas con frustración. «¡Maldita sea! ¡Ábrete!», grité, sin importarme que no hubiera nadie para escucharme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me recorrió la frente. Intenté controlar mi respiración, diciéndome que no había nada de qué preocuparse, que todo tenía una explicación lógica, pero cuanto más lo pensaba, más difícil se volvía a ignorar el creciente malestar. De repente, noté algo extraño a través del parabrisas. A la distancia, en la entrada de la carretera que llevaba a la estación, se veía un par de luces que parecían acercarse lentamente. Eran las luces de un vehículo, quizá otro camión. Sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Alguien más estaba llegando, y con suerte podrían ayudarme a salir de esta situación tan extraña. Las luces se acercaron, pero el vehículo se detuvo antes de llegar a la gasolinera, justo en la entrada. Por un momento, pensé que simplemente se había detenido a descansar, o que estaba observando la estación antes de decidir si entraba o no. Pero lo que ocurrió después me heló la sangre. Las luces del vehículo, que antes apuntaban directamente hacia mí, se apagaron de golpe, sumiendo la carretera en una oscuridad total. Me quedé mirando fijamente, esperando que volviesen a encenderse, pero no ocurrió. Lo único que permanecía era una silueta vaga y oscura en la distancia, casi indistinguible de la negrura que la rodeaba.
El miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que no había experimentado antes. Sentía que algo estaba muy mal con ese vehículo, que algo en su presencia era antinatural. Entonces, como si alguien hubiera levantado una barrera invisible, escuché un clic suave y la puerta de mi lado se abrió sin esfuerzo. Salí del camión de un salto, mi corazón palpitando en mis oídos. Me volví rápidamente para ver si el vehículo en la distancia seguía ahí, pero ahora no había rastro de él. No se escuchaba nada, ni siquiera el sonido de un motor alejarse. Era como si nunca hubiera estado allí. A partir de ese momento, no pude seguir ignorando la sensación de que había algo más en esas carreteras que solo asfalto y kilómetros interminables. La sensación de ser observado, la sensación de que alguien o algo estaba ahí afuera jugando con mi mente, se hizo más fuerte. No perdí tiempo en esa gasolinera. Cerré la puerta del camión de un golpe, asegurándome de que estuviera bien cerrada, y volví al volante. Encendí el motor y aceleré por la carretera, sin mirar atrás. Sentí que, si me detenía de nuevo, podría enfrentarme a algo que no quería descubrir. Desde esa noche, siempre me aseguro de evitar esa estación de servicio. El recuerdo de lo que ocurrió allí sigue presente en mi mente, y aunque nunca volví a ver ese vehículo extraño, la sensación de que algo o alguien estaba jugando conmigo sigue siendo tan real como el día que ocurrió. No sé qué fue lo que pasó esa noche. Quizá fue mi mente, cansada y al borde de la extenuación, jugándome una mala pasada. O tal vez, solo tal vez, había algo más en esas carreteras oscuras y solitarias que nunca podré entender. Pero una cosa es segura. Esa puerta que no abría cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Y cada vez que paso por una estación de servicio solitaria en medio de la noche, no puedo evitar recordar esa noche y sentir un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión,